una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo resolver problemas en donde se involucren ecuaciones. En matemáticas pues sí, vemos cómo resolver todo tipo de operaciones, simplificar términos semejantes y así sucesivamente. Pero básicamente todo eso se hace para poder resolver este tipo de problemas. La verdadera aplicación ya de las matemáticas, ya que hacemos que operaciones, que simplificaciones, que factorizaciones, ecuaciones y todo eso, es básicamente resolver este tipo de problemas que se pueden presentar en la vida cotidiana. Entonces, hay personas que a veces sí dominan todas las matemáticas, pero no saben cómo aplicarlas ya en un problema real. Y básicamente esas son las matemáticas. O sea, si nos presenta algún problema de la vida cotidiana, por ejemplo, cómo construir un refrigerador, cómo ir al espacio, cómo capturar la luz en una celda y así sucesivamente. Y entonces a partir de esos problemas es donde se aplican las matemáticas y se resuelve o se encuentra la solución a dicho problema. Entonces pues vamos a empezar con los más simples. Tampoco vamos a ver cómo viajar al otro lado del espacio. A lo mejor y después. Tenía mucho que no veíamos un video en donde hubiera de este tipo de problemas. Voy a ver si este video lo divido en una o dos partes, no porque sea difícil, sino porque voy a ver si incluyo muchísimos problemas, ya que los problemas de ecuaciones son tan grandes que a veces es necesario ver varios problemas para comprender bien el objetivo. No son difíciles, o sea, más que nada hay muchísimos tipos y necesitamos resolverlos de una gran cantidad de este tipo de problemas precisamente para saber cómo aplicar las ecuaciones en ellos. Para este tipo de problemas lo que se aplica es el lenguaje algebraico. Ese lo vimos de los primeros videos de álgebra, pues precisamente para eso lo vimos. Para que un enunciado nosotros lo podamos transcribir a una expresión algebraica y entonces poder resolverlo. Este sería nuestro primer ejemplo. La suma de 16 y el doble de un número es 86. Hallar el valor del número o de ese número. Entonces, les digo, hay infinidad de problemas. Incluso más adelante vamos a ver, bueno, en este video, un poquitito más adelante, vamos a ver problemas donde también se involucra la geometría. También puede involucrarse todo lo que hemos visto, problemas aritméticos, problemas de geometría, problemas de probabilidad, estadística, en donde se aplican las ecuaciones algebraicas. Aunque los problemas suena un poco así información, pero es útil, créanme. No crean que nada más estoy diciendo así puras tonterías. Aunque son diferentes tipos de problemas, el método siempre va a ser el mismo. El objetivo, una vez que lo hayan encontrado, va a ser repetitivo con otros problemas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como les había comentado ya desde hace muchos videos, desde los primeros problemas, lo importante siempre es ver qué es lo que nos están pidiendo. Dice, hallar el valor del número. Entonces, en este tipo de problemas, siempre hay que ver qué es lo que nos piden. Hallar el valor de un número. Entonces tenemos que ver a qué número se refiere. Y ese es al que le vamos a asignar la variable. Entonces puede ser la variable que ustedes quieran. Casi todos los ejercicios los hemos hecho con X. Pues entonces X. Tenemos que encontrar la variable de lo que nos están pidiendo. Entonces siempre en este tipo de problemas vamos a definir nuestra variable para a partir de eso escribir la ecuación. Entonces les digo, no importa qué tipo de problema sea, siempre el objetivo, lo importante va a ser encontrar o asignarle una variable a eso que estamos buscando. Entonces aquí dice X, hallar el valor de un número. Entonces, más bien, el problema es hallar el valor del número. Como no conocemos el número, entonces a ese número le vamos a asignar la variable X. Recordemos el concepto de variable. La variable siempre es una cantidad que no conocemos. Siempre la variable nos representa una cantidad desconocida. Por esa razón es que se la asignamos a lo que nos están pidiendo que no conocemos. Entonces aquí dice hallar el valor del número. No se sabe qué número es. Entonces por esa razón le asignamos la variable porque no conocemos qué número puede ser. Entonces, como no lo conocemos, pero necesitamos representar el número con algo, le asignamos la letra.
De esa forma estamos diciendo que vamos a trabajar con un número. Existe, no lo conocemos, pero existe ese número. Entonces, ya que la variable se la hemos asignado a aquello que nos están pidiendo, entonces ahora el enunciado lo vamos a escribir como una expresión algebraica. Entonces, ¿qué nos dice? La suma. Habíamos visto esta palabrita con lenguaje algebraico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sumar varios elementos. La suma. Bueno, si quieren pueden ponerlo por pasos. Vamos a ponerle aquí expresión. Dice la suma. Quiere decir que vamos a aplicar una suma. Ahí está. El signo más. De 16 quiere decir que en esa suma vamos a sumar 16 más algún otro elemento. El doble de un número. Cuando hablamos de doble, sabemos que hablamos de un producto. Entonces, quiere decir el doble de un número. Como ese número no lo conocemos y le asignamos la variable x, entonces quiere decir que vamos a multiplicar el doble de ese número. Quiere decir que vamos a multiplicar 2 por ese número. Pero les digo, como ese número no lo conocemos y le asignamos la variable x, quiere decir que vamos a tener esto, 2x. El doble, que quiere decir que lo vamos a multiplicar por 2, de ese número que no conocemos y que le asignamos la variable x. Entonces, ¿qué dice el enunciado? Que vamos a sumar 16 y el doble de ese número. Quiere decir que vamos a sumar el 16 más 2x. Y eso, aquí nos dice, la suma de 16 y el doble de ese número que no conocemos, que le asignamos la variable x, es 86. Quiere decir que esta suma da como resultado 86. Y si se dan cuenta, ya tenemos nuestra ecuación definida, como nuestra expresión. Entonces ya tenemos una expresión algebraica igualada a un número. Entonces ya lo que resta hacer para resolver el problema, pues es despejar la variable x, justo como ya sabemos. Este 16 se está sumando, lo pasamos del otro lado restando. 2x es igual a 86 menos 16. 2x es igual a 86 menos 16, eso nos da 70. Y ahora aquí, para despejar la x, le está estorbando este 2. ¿Qué está haciendo? Multiplicando. Lo pasamos del otro lado dividiendo. X es igual a 70 entre 2 y x es igual a 35. Y este es el resultado. Entonces, x es igual a 35. Como x es el número que estamos buscando, entonces el valor de ese número es 35. Y ese sería nuestro resultado. Como podrán observar, el problema se resolvió muy fácil. Me tardé más en la explicación, en todo el, vamos a decirle, todas las palabras que les dije un momento antes, que en sí resolver el problema. Y siempre este tipo de problemas se resuelven de la misma forma. Va a haber muchísimos, hay una cantidad enorme de problemas donde se involucran ecuaciones. El truco está siempre en asignarle la variable a aquello que nos están preguntando, puesto que no conocemos. Y a partir de ahí, leemos el enunciado, escribimos nuestra expresión algebraica, aplicando el lenguaje algebraico, por eso lo vimos al principio del video, perdón, de la sección, y ya después pues resolvemos las ecuaciones como ya sabemos. Vamos a poner otro problema de este tipo, pero vamos a resolverlo un poquito más fácil, un problema parecido a este. Este es nuestro siguiente ejemplo. Encontrar un número tal que el triple de ese número menos 17 sea 109. Entonces este problema está un poquito todavía más fácil y es muy parecido al anterior. Entonces aplicamos la misma metodología. Primero tenemos que ver qué nos están pidiendo. Encontrar un número. Entonces si dice encontrar un número, quiere decir que todavía no conocen ese número.
Entonces, como no lo conocemos, vamos a asignarle una variable. Acuérdense el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Es una cantidad que no conocemos. Entonces aquí pues todavía no lo conocen a ese número, por eso le vamos a asignar la variable. Entonces X va a representar ese número que no conocemos. De esa forma utilizamos el concepto de variable y lo utilizamos para referirnos que ese número no sabemos cuánto es. Puede ser 5, puede ser 10, puede ser 50, no lo conocemos, pero sabemos que existe. Entonces por eso utilizamos la variable para representar una cantidad que de momento desconocemos, que no sabemos cuánto vale. Y aquí pues si nos dice encontrar un número, es porque no sabemos cuánto vale ese número. Ya que asignamos la variable a aquello que nos están preguntando, entonces ahora con la siguiente parte del problema, encontramos la ecuación o la expresión algebraica que lo describe. Ecuación. Entonces, siempre este tipo de problemas se va a dividir en dos partes. Una nos va a indicar qué es lo que vamos a buscar, como aquí, encontrar un número ya. Y la otra nos va a describir cuál es la expresión algebraica, o bueno, con palabras, nos va a describir cuál es la expresión algebraica que tenemos que encontrar. Una vez que hemos encontrado tanto la variable, a continuación vamos a definir la expresión algebraica y ya con esos dos pasos el problema sale solito. Entonces, ¿qué dice? El triple de ese número. Sabemos que la palabra triple quiere decir una multiplicación por 3. Entonces dice, el triple, vamos a ponerle aquí 3, de ese número. O sea, 3 por ese número. El triple de ese número quiere decir 3 por X. O sea que 3 lo vamos a multiplicar por ese número. Siempre la palabra triple, recuerden, está relacionado con multiplicación. Por eso triple de ese número. Luego dice, aquí por eso es más fácil. Menos, aquí no está usando así palabras raras, sino casi está describiendo la operación. 17 sea 109. Es decir, que el resultado vaya a ser o sea 109. Ahí está, y observen, ya tenemos nuestra ecuación. Entonces es una ecuación sencilla. A partir de ahí pues ya podemos resolverla para encontrar ese número. Recordemos que X nos está representando ese número. Aquí podemos ver la aplicación de las variables. Ahora sí, después de más de 200 videos, ya vemos para qué sirven las variables. Nos sirven para representar cantidades que no conocemos, pero que nosotros queremos encontrar. Y entonces tenemos lo siguiente, resolvemos la ecuación. Este 17 que está restando, lo pasamos del otro lado sumando. 3x es igual a 109 más 17. Resolvemos la operación. 3x es igual a 109 más 17, nos da 126. Luego aquí la x, que bueno, la despejamos porque es la cantidad que queremos saber. Vemos que está siendo multiplicada por el 3. Entonces la pasamos, este número lo pasamos del otro lado con su operación contraria, la división. X es igual a 126 sobre 3 y X es igual a 42. Y este sería el resultado. Quiere decir que X es igual a 42 y como X es ese número que estamos buscando, entonces el número que estamos buscando para que se cumpla esta igualdad es 42. Como ven, es muy fácil, les digo, nada más la clave en este tipo de problemas es primero encontramos, vemos qué es lo que nos están preguntando y como no conocemos eso que nos están preguntando, le asignamos la variable. A continuación, ya que tenemos la variable, con ella escribimos la ecuación que en el problema pues está descrita con palabras y la pasamos a una expresión algebraica. Ahí aplicamos lenguaje algebraico. Ya que tenemos nuestra ecuación, pues la resolvemos y llegamos al resultado. Vamos con otros ejemplos un poquito más complicados. Este es nuestro siguiente problema. Ya es un problema un poquito más de aplicación. Ya no es tanto de hallar un número o un número menos el doble, no. Ya es uno más directo. De hecho, la mayoría de los problemas de ecuaciones son parecidos a este. Y también muchos de ellos se aplican en geometría. Por ejemplo, problemas que habíamos visto antes, que no se podían resolver
gracias a las ecuaciones ya se pueden resolver. Por ejemplo, a partir del volumen, obtener el lado a lo mejor de un prisma. A partir del área de un círculo, obtener su perímetro. A partir de, ¿qué más? Del perímetro de una figura, de un cuadrilátero, obtener sus diagonales y cosas así. Entonces ya podemos resolver este tipo de ecuaciones. Entonces tenemos, este es un ejemplo de un problema donde hay un poquito de geometría. Hay una cancha de tenis de 26 metros de largo, el cual excede 2 metros al doble de su ancho. Hallar el ancho. Entonces, en este tipo de problemas, donde veamos que ya habla de elementos geométricos, conviene que nosotros realicemos un diagrama. Bueno, antes que nada, ¿qué es lo que nos están preguntando? Hallar el ancho. Entonces, quiere decir que es al elemento que le vamos a asignar una variable x, vamos a asignársela al ancho, ya que es lo que no conocemos y que queremos conocer. Ancho. Entonces ya en nuestro diagrama pues vemos aquello que vamos haciendo anotaciones que nosotros consideremos necesarias, que nos diga el problema. Por ejemplo, hay una cancha de tenis de 26 metros de largo. Dice que el largo de esa cancha mide 26 metros. Luego, hallar el ancho. Entonces, este es el ancho de la cancha. No lo conocemos. Como no lo conocemos, le asignamos la variable x. Ahora vamos a tratar de obtener la expresión algebraica. Dice, hay una cancha de tenis de 26 metros de largo. Y luego nos está describiendo cuál es la relación entre el largo y el ancho. Dice, 26 metros de largo. El cual, aquí lleva acento, perdón. El cual, al hablar de el cual, se está refiriendo precisamente a este largo. Entonces quiere decir que este largo, que mide 26, va a ser igual a la expresión algebraica que está describiendo aquí, que dice excede en 2 metros al doble de su ancho. Bueno, vamos por partes. O sea, a veces no es necesario ir describiendo tal cual así que son las cosas, porque a veces nos complicamos. Vamos escribiendo por partes. Entonces, dice al doble de su ancho. Doble sabemos que es una multiplicación por 2. El ancho no lo conocemos, por eso le pusimos la variable x, porque no lo conocemos. Entonces, doble de su ancho estaría expresado así, 2x, que está diciendo doble de su ancho, o sea, por 2 el ancho. Ahí está. Luego dice, exceden 2 metros al doble de su ancho. Cuando hablamos de excede, quiere decir que es una cantidad que está de más. Hasta la palabra lo dice, de más. O sea, más suma. Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo? Que el doble de su ancho está excedido por 2. Quiere decir que esta expresión le excede o está de más un 2. Y ahora sí, seguimos analizando todo nuestro problema. Esto todavía no es una ecuación, porque no está igualado a algo, nada más es una expresión algebraica. Entonces dice, una cancha tiene su largo, o bueno, su largo mide 26 metros. Aquí está. Luego dice, el cual excede 2 metros al doble de su ancho. ¿Qué quiere decir? Que la expresión algebraica que acabamos de encontrar a partir de esta parte es igual al largo de esa cancha. Por esa razón, primero nos describe el largo de la cancha, que es esto, y luego nos dice cómo es el largo. Hagan de cuenta que es como si estuviera describiéndolo. Primero una cancha de tenis de 26 metros de largo, y luego nos dice cómo es el largo. A lo mejor nos dice, pues el largo está un poco seco, está un poco mojado, tiene pasto, tiene tierra. Una cancha de tenis tiene 26 metros de largo, el cual está seco, está mojado, está con pasto, está con tierra. Nada más que aquí, en vez de describirnos así el estado, pues nos lo describe como una ecuación. Ese largo lo está describiendo con esta expresión,
excede 2 metros al doble de su ancho. Quiere decir que ese largo va a ser igual a esta expresión. Entonces, con eso ahora sí ya tenemos nuestra ecuación. Entonces, para que no se me pierdan, primero nos está diciendo cómo está el largo. Aquí está. Luego, como dice la palabra, el cual quiere decir que lo está describiendo. Y aquí nos dice la descripción que le está asignando. Que en vez de ser palabras así como si el largo, el cual es mojado, el cual es seco, el cual tiene pasto, el cual tiene tierra, el cual tiene concreto, en vez de eso nos lo está escribiendo con una expresión matemática. Excede 2 al doble de su ancho. ¿Qué es esto? Por esa razón el largo lo igualamos a esta expresión algebraica. Y a partir de ahí ya tenemos nuestra ecuación y ya podemos resolverla. 2x más 2 es igual a 26. Entonces este 2 que está sumando lo pasamos del otro lado restando. 2x es igual a 26 menos 2. 2x es igual a 26 menos 2 nos da 24. Ahora despejamos la variable, x es igual a, tenemos aquí el 24, este 2 que está multiplicando lo pasamos del otro lado dividiendo, y x, 24 entre 2, es igual a 2. Y entonces, este sería nuestro resultado. Entonces, sabemos que x es el ancho de nuestro rectángulo. Entonces, la respuesta, aquí ahora sí ya pongo respuesta porque anteriormente pues solo eran números, por eso lo dejaba así. Pero ahorita ya no nos están pidiendo un número como tal, sino ya nos están pidiendo un dato. El ancho mide 12, pero acuérdense que estamos ya hablando de elementos geométricos, tenemos que ponerle unidades. ¿En qué unidades estamos trabajando todo? En metros. Entonces quiere decir que el ancho es de 12 metros. Y este ya sería nuestro resultado. Entonces, como ven, fue relativamente simple. Más que nada fue entender qué es lo que nos estaba diciendo el enunciado. Pero a partir de ahí ya pudimos obtener la ecuación. De hecho, a veces los que estudian matemáticas dicen, a mí de qué me sirve la lengua, a mí para qué me sirve estarme comunicando o saber escribir bien o saber hablar bien. Para mí las matemáticas, las operaciones ya me hacen muy inteligente y cosas así. Pero no, observen, si una persona no sabe expresarse bien, no sabe escribir bien, no sabe comunicarse bien, no va a poder escribir correctamente este enunciado. Y si no lo escribe correctamente, tampoco va a poderlo interpretar y puede que tenga una ecuación errónea. Por eso fue que aquí les fui diciendo muchos elementos que parecía que no tenían nada que ver con las matemáticas, como a lo mejor esto de adjetivos calificativos o de pronombres, o así sucesivamente, descripciones. Entonces por eso se los dije para que entendieran un poquito mejor el problema. Porque si de plano no saben comunicarse, expresarse o escribir, van a redactar mal el problema o no van a poder interpretarlo. Entonces, recapitulando, en este tipo de problemas, si se dan cuenta, siempre nos van a dar un dato completo. En este caso, el 26 metros de largo. Luego nos están describiendo, mediante matemáticas, cómo es ese largo, el cual puede ser mojado, seco y así sucesivamente. Pero en vez de eso, pues nos están diciendo, no lo están describiendo con una expresión matemática, 2 al doble de su ancho. Entonces, por esa razón, ese largo lo estoy igualando a esa expresión matemática. Porque el problema nos está diciendo, nos está hablando del largo y luego nos lo está describiendo con la expresión matemática. Ya que la tengo, la ecuación, ahora sí puedo resolverla para encontrar el ancho. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente problema. Es de los problemas más típicos que siempre se encontrarán en las ecuaciones. Siempre los problemas de edades son los más típicos. La edad de Juan y Pedro suman 85 años. Si la edad de Juan es 9 años más que la de Pedro, ¿cuál es la edad de cada uno? Entonces, en este tipo de problemas, si se dieron cuenta en los anteriores, nada más definíamos una ecuación y a partir de ella obteníamos el resultado. Pero va a haber problemas en donde a veces vamos a definir más de una ecuación para poder resolverlos. El procedimiento es el mismo. Primer paso, ver qué es lo que nos están pidiendo y a partir de ahí obtener las variables. Aquí nos están preguntando por dos datos, la edad de Juan y la edad de Pedro. Entonces, vamos a definir nuestras variables. Pues vamos a definirles letras
para identificar cada dato. P es la edad de Pedro. Ahí está. Y J, que sea la edad de Juan, puesto que son las cosas que nos están pidiendo. Entonces el primer paso, recuerden, siempre es ver la pregunta y ver qué es lo que nos están pidiendo. Y a partir de ahí, definir las variables. Luego, ya con las variables, vamos a obtener las expresiones algebraicas. Por ejemplo, la edad de Juan y Pedro suman 85 años. Aquí nos está diciendo que las dos edades, la de Juan y la de Pedro, las vamos a sumar para que nos dé como resultado 85 años. Entonces veamos, la edad de Juan, pusimos que la edad de Juan es J, de este lado, más la edad de Pedro, que la definimos como P, nos da 85 años. Ahí está. Pero si se dan cuenta, todavía como que no podríamos despejar nada, porque al final de cuentas tenemos varias variables y no hay ningún número que esté ahí. Entonces vamos a ver si todavía nuestra ecuación, perdón, nuestro problema nos define alguna otra operación. Vean, aquí dice, si la edad de Juan, vamos a ponerle ahí edad de Juan, que nosotros lo pusimos con la variable J, es 9 años más que la de Pedro. Entonces aquí nos está diciendo que la edad de Juan va a ser igual a 9 más la edad de Pedro. Ahí está. Entonces, si se dieron cuenta, nos salieron dos ecuaciones debido al enunciado del problema. Y siempre va a ser así. O sea, no crean que los problemas van a ser todos complicados, no. Siempre cada ecuación va a estar descrita de forma separada en el problema. Aquí está la primera ecuación. La edad de Juan y Pedro, J más P, cada letra nos representa edad, sumando 85 años. Ahí está, la primera ecuación. La segunda, si la edad de Juan es 9 años más que la de Pedro, aquí nos está diciendo, la edad de Juan va a ser igual a la edad de Pedro más 9 años. Entonces, si la edad de Juan es, aquí quizá faltó una palabra, es igual a 9 años más que la edad de Pedro. Por eso aquí le puse, la edad de Juan es 9 años más que la de Pedro. Hubiera usado otra letra, porque como que puede prestarse a confusiones 9 y P. Entonces, ahora observen lo siguiente. Esto es lo interesante. Aquí ya nos está dando una variable que está despejada. O sea, no nos está dando un resultado numérico, pero ya está despejada, puesto que la variable está solita. ¿Y qué nos está diciendo? Que la J es igual a esta ecuación. Entonces, en la primera ecuación también tenemos J. Esa J vamos a cambiarla por la expresión que tenemos aquí. Vamos a sustituir, en vez de escribir esa J, vamos a escribir a lo que es igual. ¿Y cómo quedaría? Sería 9 más P de esta J. O sea, en vez de escribir esta J, escribía lo que vale 9 más P. Luego sería más P, y esto es igual a 85. Y a partir de ahí, ahora sí, ya tenemos una ecuación con una sola incógnita. Resolvemos como ya sabemos. Sería 9 más P nos da 2P, y esto es igual a 85. Despejamos esa variable. Este 9 que está haciendo, está sumando, lo pasamos del otro lado restando. 2P es igual a 85 menos 9. Y P, 85 menos 9, perdón, ya me estoy adelantando. 2P, 85 menos 9 nos da 76. Y ahora pues ya nada más despejamos el 2. P es igual a 76.
el 2, como está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, 76 entre 2, y P es igual, 76 entre 2, ¿cuánto nos da? Nos da 38. Y ya tenemos el primer resultado. Entonces, ¿qué vale P? Es la edad de Pedro. ¿Cuánto es? 38 años. Ahí está. Y si se dieron cuenta, ya tenemos el primer dato, pero nos están preguntando por los dos. Falta la edad de Juan. Entonces, en cualquiera de las dos ecuaciones, pues ya tenemos el valor de P. En cualquiera de las dos ecuaciones pueden sustituir el valor de P para obtener el de J, que representaría la edad de Juan. En otras palabras, ya que obtuvieron un dato, lo pueden sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones para obtener el otro dato faltante. Yo voy a utilizar esta. J más cambio P, que es la edad de Pedro. Recuerden que son las variables J y P. J es edad de Juan y P edad de Pedro, siempre. Entonces, como ya obtuve la edad de Pedro, en vez de escribir esa P, su edad, voy a escribir el valor que me resultó. Más 38 es igual a 85. Y luego, pues ya despejo. J es igual a, aquí está sumando, entonces pasa del otro lado restando. 85 menos 38. Y J, el resultado es 85 menos 38. Quién sabe cuánto sea. Mejor hubiera hecho el otro, estaba más fácil. Animals. 85. De este lado. 85 menos 38, según da 57, creo. 15 menos no, 47 creo. Sí, 47. 15 menos 8 nos da 7. Llevamos una. 8 menos 3, 5 menos 1, 4. 47. Como ya tenemos el valor de J y que nos representa J, la edad de Juan, entonces ya tenemos también la edad de Juan. Y ya tenemos el resultado. Entonces, como pueden observar, está realmente sencillo esto de los problemas. O sea, básicamente, ¿en qué consiste? Vemos qué es lo que nos están preguntando. En los problemas anteriores, pues nada más nos preguntaban un dato, pero después vimos que nos van preguntando 2, 3 y así sucesivamente. Para cada cosa que nos estén preguntando, vamos a asignar una variable. Y entonces, a partir de ahí, vamos a empezar a obtener todas las ecuaciones posibles para poder resolverlo. Entonces, aquí nos da una ecuación y después nos da otra. Si se dieron cuenta, aquí ya nos dieron una variable despejada. Entonces, que está igualada a una expresión algebraica. Lo que voy a hacer, para que nada más tenga una ecuación con una sola variable como esta, y no varias, así ecuaciones con varias incógnitas, sino solamente una ecuación, voy a aquella ecuación donde está la variable despejada, voy a cambiar esa variable por su expresión, lo voy a meter en la otra ecuación. Si se dieron cuenta, yo lo que hice fue, tengo dos ecuaciones, aquí la J está despejada, está igualada a esto. Como está igualada a esto, pues voy a trabajar de una vez con la otra ecuación. Entonces la J la sustituí por la expresión en la que está igualada y me dio como resultado esto. Y ahí, con eso ya me dio una ecuación con una sola variable. Entonces esa pues ya la puedo resolver hasta que obtengo el resultado. Ya que obtuve un resultado, ahora sí, ya puedo obtener el de la otra variable. En cualquiera de las ecuaciones, sustituyo el primer dato que encontré, aquí ya lo hice, resuelvo y obtengo el resultado. Si por ejemplo yo en vez de usar esta ecuación hubiera usado esta para obtener el segundo dato, me hubiera dado el mismo resultado. Vamos con otro ejemplo parecido a este. Pero esta es la forma de resolver siempre los problemas de ecuaciones. Si se dan cuenta, pues cada una sí le aplico sus cosas. Por ejemplo, a lo mejor algún diagrama de geometría, algún análisis, voy analizando, pero en esencia es lo mismo. A partir de lo que me están pidiendo, yo defino mis variables. Y ya que tengo mis variables, ahora con el resto del problema, voy encontrando las expresiones algebraicas que me permiten calcularlo. Si se dan cuenta, estos problemas se resuelven al revés. O sea, generalmente los problemas de aritmética íbamos leyendo
problema y obteníamos el resultado. Pero aquí es al revés. Empezamos a partir de lo que nos están pidiendo y luego vemos el inicio del problema. Ese también es otro truco, ver primero qué es lo que nos están pidiendo y luego a partir de ahí ver el inicio del problema. Vamos con un último ejemplo parecido a este. Este es nuestro siguiente problema. Es muy parecido al problema anterior, al de las edades, pero ahora aplicado a geometría, porque como les había comentado, siempre los problemas de ecuaciones están relacionados con geometría. Entonces, una granja rectangular mide de largo el triple de ancho. Está cercada por 72 metros de alambre. Hallar sus dimensiones. Entonces, siempre que veamos problemas de geometría, conviene realizar un esquema para que de una mejor manera podamos obtener las ecuaciones. Entonces, una granja rectangular, vamos a dibujar un rectángulo. Ahí está. Entonces escribimos pues esos datos principales. El largo, voy a ponerlo con una L minúscula. La hago así para no confundir con el 1, si la pongo así. Y el ancho. Ahí está. Entonces, está cercada por 72 metros de alambre. Hallar sus dimensiones. ¿A qué se refiere que está cercada? Es decir, que toda está cubierta desde este punto. Vamos a suponer que ahí está la entrada. Todo está cercado con una malla. Ahí está. Está cercada toda con 72 metros de alambre. Quiere decir que toda esta malla que empieza aquí y que rodea a todo el terreno, o bueno, toda la granja, mide 72 metros. ¿A eso a qué le suena? A que el contorno mide 72 metros. En otras palabras, cuando hablamos de contorno, hablamos de perímetro. Entonces, bueno, nada más es algo adicional. Entonces, hallar sus dimensiones. Entonces, aquí ya nos están diciendo qué es lo que queremos, sus dimensiones. Es decir, su largo y su ancho. Entonces, definimos nuestras variables. Pues ya desde ahí ya las habíamos definido. Sería el largo. Vamos a ponerle L de largo y A de ancho. Aquí está el por qué a veces algunos ejercicios los hacíamos con otras variables, porque puede llegar a ocasiones en las que se nos haga más cómodo. Más que nada para acordarnos, porque a lo mejor yo le pongo, por ejemplo, X y Y, con otro color ya que se la pinta. Y a lo mejor empiezo a realizar yo mis ecuaciones. Nada más es un ejemplo, más 9x. Y al momento de estarla realizando, no me acuerdo ni cuál es x ni cuál es y. Y entonces tengo que volver a cuál era x. Ay, creo que me equivoqué. Entonces, pues mejor le ponemos letras que nos recuerden. Por ejemplo, la L nos recuerda largo y la A nos recuerda a ancho. Así como en el ejemplo anterior, donde pusimos P, que nos recordaba edad de Pedro, de quién era la edad, y J para recordar la J de Juan. Entonces, por esa razón, pues les enseñaba algunas ecuaciones, aunque luego se me olvidaba, pero les enseñaba a resolver ecuaciones con otras variables, que se resuelven de la misma forma. Entonces ya tenemos las variables de lo que nos están pidiendo, sus dimensiones. Ahora sí empezamos a definir ecuaciones. La primera de ellas es la siguiente. Dice, el terreno está cercado por 72 metros de alambre. ¿Eso a qué le suena? Como les había dicho, suena a contorno. Que todo el contorno mide 72 metros. Entonces, 72 es igual, como teníamos el perímetro de una figura, sumando todos sus lados, que sería L más el siguiente lado A más el siguiente lado, que como habíamos visto cuando vimos rectángulo, los lados que estaban enfrente, vamos a decirle así enfrente, eran los mismos. Quiere decir que este lado vale lo mismo que acá. Y entonces, como aquí no sabemos cuánto mide el largo, sino que lo representamos con la letra L, entonces quiere decir que este también vale lo mismo que este lado, L. Entonces, recordemos, le pusimos L porque no sabemos cuánto mide esta medida. L nos representa una cantidad desconocida. Lo que sí sabemos es que estos dos lados miden lo mismo.
Y si este lado le mide L, o sea, le pusimos L porque no sabemos realmente cuánto vale, quiere decir que este también mide L, todo este lado. Lo mismo, entonces ya sumamos este, ya le sumamos este, ya volvimos a sumar este, que mide lo mismo que el del frente, faltaría nada más sumar este. En un rectángulo, recuerden, habíamos visto que este lado mide lo mismo que el que tiene enfrente. Nosotros le pusimos la variable A porque no sabemos realmente cuánto mide. Sí sabemos que tiene una medida, pero es una cantidad desconocida, le pusimos A. Como este lado mide lo mismo que A, entonces quiere decir que aquí también vale A. Entonces estamos usando la misma variable de aquí y de aquí para indicar que este lado mide lo mismo que acá. Y lo mismo ocurre con este. Le pongo esta variable y esta para indicar que este lado mide lo mismo que este. Ya que sabemos que en un rectángulo los lados que se ven así de frente, los lados opuestos, miden lo mismo. Este mide lo mismo que este y este mide lo mismo que este. Entonces por esa razón a este le agregué la letra A, al que tiene enfrente, y a este le agregué la letra L, que tiene enfrente. Todo esto ya lo habíamos visto en geometría. Si al inicio de álgebra les comenté que hacía falta geometría y no me creyeron, pues ya llegamos al punto del por qué primero vimos geometría. Todo esto ya debemos saberlo. Ya definimos la primera ecuación, pero si se dieron cuenta tiene varias variables, tiene tanto L como A. A nosotros nada más nos interesan ecuaciones con una variable. Vamos a ver qué más podemos sacar del problema. Una granja rectangular mide de largo el triple de ancho. Aquí ya nos está diciendo otra ecuación. Observen, mide de largo, nos está diciendo cuánto mide el largo. El largo mide el triple de ancho. Triple sabemos que se refiere que se va a multiplicar por 3. Por el ancho. Ancho sabemos que lo estamos representando con la letra A. Ahí está. Entonces si se dan cuenta ya tenemos dos ecuaciones. Entonces vamos, esta, si se dan cuenta la L ya está despejada. Voy a ponerla de este lado. Entonces acuérdense, ¿cómo tuvimos esta ecuación? Pues directamente del enunciado. Nos está diciendo que el largo mide o es igual al triple del ancho. Eso quiere decir mide de largo, o sea, cuánto mide el largo, mide el triple del ancho. O también, si les cuesta trabajo, pueden verlo en su diagrama. ¿Cuánto mide el largo? Aquí dice mide de largo, o sea, ¿cuánto mide este largo? 3 veces el ancho. Por esa razón fue que, si se dan cuenta, L y 3A corresponden al mismo lado. Por eso fue que las igualé y entonces ya me dio la segunda ecuación. Y entonces a partir de aquí, ahora sí, ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, en una de ellas voy a despejar una variable. Aquí ya está despejada la L. Está igualada a 3A. Voy a utilizar esta ecuación para sustituirla en la primera. Y lo que voy a hacer es que donde dice L, voy a escribir esta expresión, ya que como vemos la L es igual a 3A. Y entonces tenemos lo siguiente: 72 es igual a L, pero la voy a cambiar por 3A, más A, más otra vez la L, pero la voy a cambiar por 3A, más A. Ahí está. Si observen, ya toda mi ecuación ya la tengo con una sola variable. Entonces 72 es igual, en vez de escribir la L, le escribo por lo que está igualado, más A, más, aquí tengo otra L, pero en vez de escribir la L, escribo por lo que está igualado, más A. Y ya con eso, ya es una ecuación con una variable, ya la puedo resolver. 72 es igual, 3A más A más 3A más A, nos da 8A. Y despejo la A. 72 es igual, este 8 que está multiplicando, del otro lado lo paso dividiendo. 8 y 9 es igual a 72. Entre 8 me da 9 y eso es igual a. Y ya tengo ahora sí el resultado. Pero si se dan cuenta, A, ¿qué es? Es el ancho. Entonces ya tengo que el ancho es igual a 9. Como
Aquí en geometría, como ya estamos trabajando con medidas, ahí le ponemos unidades, que serían metros. Pero nos falta el otro dato. Ya tenemos este, pero también nos están pidiendo el largo. ¿Cómo lo obtenemos? Con cualquiera de las ecuaciones que tenemos acá. Total, en cualquiera tenemos dos variables, tanto L como A. Nada más es cuestión, como ya encontramos A, pues lo sustituimos en cualquiera de las dos. De preferencia vayan con la más fácil. Entonces, N es igual a 3 por A, que me dio esto, 9. Y L es igual, 3 por 9 nos da 27. Y ahora sí, ya tengo el largo. Largo es igual a 27 metros. Y ya tengo mi resultado. Entonces, como ven, fue exactamente lo mismo. Primer paso, ver qué me están preguntando. A eso que me están preguntando le voy a asignar variables. Luego, siguiente paso, leer el problema. Encontrar todas las ecuaciones que se puedan. Siempre van a estar ahí. Por eso a veces es importante saber cómo comunicarnos, cómo expresarnos y cómo leer, precisamente para encontrar la ecuación. Y observen, los enunciados los estoy transformando con expresiones algebraicas. Y si se dan cuenta, me dieron ecuaciones que tienen dos incógnitas. Lo ideal siempre es nada más tener una, porque pues es lo que vimos. Entonces, buscamos aquella ecuación donde haya una variable que esté igualada a algo, como en este caso, y esa expresión la voy a sustituir en la otra ecuación. No voy a sustituir sobre sí misma, no, sino agarro una y la sustituyo en la otra. Entonces, aquí tengo una variable que ya está despejada y está igualada a una expresión algebraica. En la otra ecuación, en vez de escribir esa variable, voy a escribir la expresión algebraica a la que está igualada. Y ya con eso tengo una ecuación con una incógnita, la voy resolviendo, obtengo el resultado. Si tengo más datos, entonces lo que hago, pues es ocupo cualquiera de las dos ecuaciones, sustituyo el dato que encontré para encontrar el valor de la otra variable. Vamos con un último ejemplo parecido a este. Este es nuestro último ejemplo. Es parecido al anterior, nada más que ahora pues habla de un triángulo y ahora habla de varios elementos. Entonces el lado más grande de un triángulo es el doble del lado más pequeño. El tercer lado es 2 centímetros más pequeño que el lado más grande. Si el perímetro es de 149 centímetros, ¿cuánto mide cada lado? Entonces, primero, pues ¿qué nos están preguntando? ¿Cuánto mide cada lado? Entonces un triángulo pues tiene 3 lados. Quiere decir que necesitamos 3 variables, una para cada lado. Vamos a ponerle A, vamos a ponerle B y vamos a ponerle C. Ahora, les digo, cuando son problemas de geometría, conviene hacer un bosquejo, un diagrama. Más o menos ahí está. Más que nada para darnos una idea. Entonces, si se dan cuenta, hice un triángulo tratando de cumplir las características. El lado más grande, entonces quiere decir que tiene un lado mucho más grande. Entonces, a partir de aquí nuestras variables, pues vamos definiendo qué es lo que queremos. Por ejemplo, la A, yo quiero que sea mi lado más grande. Vamos a decirle el lado mayor. En mi diagrama, ¿cuál es el lado que se ve más grande? Este, A. Ahí está. Luego, dice que hay un lado más pequeño. Entonces, el segundo lado es el más pequeño de todos. Ahí está. Yo quiero que este pues parece ser que es el lado más pequeño. Y bueno, pues este sería el lado que falta. Sí, ahí está. Entonces, que este sea el tercer lado. Entonces, ya tengo mi lado mayor, porque aquí el problema dice que hay un lado que es más grande. Luego, tengo otro lado que le puse más pequeño porque el problema dice que hay un lado más pequeño. Y luego dice que hay un tercer lado que es como que intermedio. Entonces, empezamos a analizar nuestro problema. Ya tenemos nuestras variables, ya hicimos un pequeño diagrama para entender de mejor manera. Ahora vamos a obtener las ecuaciones. Primero nos dice, el perímetro de toda la figura es de 149.
¿Cómo obtenemos el perímetro? Sumando todos los lados de la figura. Entonces, A más B más C es igual a, ¿qué? 149. Ya tengo mi primera ecuación, pero si se dan cuenta tengo tres variables. Yo nada más quiero una, porque así sería más fácil resolver y aplicaríamos todo lo que ya vimos. Si no, pues de nada sirvieron los videos anteriores. Vamos a ver si podemos obtener otra ecuación. El lado más grande, es decir, el lado más grande que nosotros le pusimos la letra A, es, cuando vean la palabra es, casi siempre dice es igual. Siempre que en un problema vean la palabra es, si se dieron cuenta, lo igualaba con algo. Nada más que, pues, en vez de poner el lado más grande de un triángulo es igual a el doble, siempre abrevian la palabra igual y nada más ponen es. Entonces, siempre la palabra es se va a traducir como que es igual. Doble quiere decir que vamos a multiplicar por 2 el lado más pequeño. Aquí pusimos que el lado más pequeño vale B. Entonces, el lado más grande, que es A, es, que ya vimos que se traduce igual, el doble, o sea, multiplicamos por 2, el lado pequeño. El doble del lado pequeño, 2 por el lado pequeño. El lado pequeño ya pusimos la variable B. Vamos a ver si hay alguna otra ecuación que podamos sacar. El tercer lado, que es C, se traduce como un igual 2 centímetros más pequeño que el lado más grande. Entonces tenemos nuestro lado más grande, que es A, y dice que es 2 centímetros más pequeño. O sea que nuestro lado A, como es más pequeño, perdón, nuestro lado C, aquí está. Más bien, ¿cómo se les puede explicar? Este es nuestro lado A. Y abajo dice que el lado C es más pequeño, que sería este. Entonces, ¿cuánto más pequeño es? Pues simplemente por 2 centímetros. Quiere decir que a este lado A le voy a quitar estos 2 centímetros para obtener el lado C. Por esa razón dice, el tercer lado es 2 centímetros más pequeño. O sea que a tu lado A le vas a quitar 2 centímetros para que sea más pequeño. Entonces, cuando hablamos de quitar, hablamos de resta. Ponemos aquí un menos. Y entonces, ¿cuánto más pequeño es? ¿Cuánto es lo que le vamos a quitar? Estos 2 centímetros. 2. Ahí está. Y entonces ya tengo todas mis ecuaciones. Entonces, veamos cómo le podemos hacer. Bueno, voy a borrar todo esto. Entonces, ya tengo mi primera ecuación, la que describe el perímetro. El perímetro es de 149. Entonces, quiere decir que sumando los tres lados me va a dar 149. Luego tengo otra ecuación que la saqué de aquí. El lado más grande de un triángulo, A, es el doble del lado más pequeño. Y luego el tercer lado, que ya vimos que es C, es 2 centímetros más pequeño que el lado más grande. El lado más grande es A. Entonces le vamos a quitar esos 2 centímetros para que sea más pequeño. Además tiene sentido también porque si se dan cuenta, A nos representa el lado mayor, quiere el más grande. Quiere decir que todos los demás son más pequeños. Y si están hablando del tercer lado, quiere decir que es más pequeño que el más grande. Entonces por eso, el lado más grande le vamos a quitar esos 2. Por eso dice que es 2 más pequeño que el lado más grande. Ahí está. Ya tengo yo mis ecuaciones. Y a partir de aquí pues es básicamente ir jugando con las ecuaciones, ir buscando cómo sustituir para que todo quede igual. Por ejemplo, veamos, yo voy a trabajar con A. Veamos. Sí, voy a trabajar con A. Entonces, aquí les digo, nada más es ir jugando, ir sustituyendo las ecuaciones, así como están, ir sustituyendo las ecuaciones hasta que vean que tienen una con una sola incógnita. Por ejemplo, aquí ya tengo que esta A es igual a 2B.
Entonces lo voy a sustituir en todas las ecuaciones, tanto en esta como en esta. Y a ver qué me da como resultado. Me da 2b. Aquí en vez de escribir a, voy a escribir por lo que está igualado. 2b más b más c es igual a 149. Y en esta también voy a cambiar la a por lo que tengo aquí. Sería c es igual, en vez de escribir a, lo escribo por la que iguale, 2b menos 2. Ahí está. Entonces, si se dieron cuenta, aunque ahora hay más ecuaciones en el primer paso, apliqué exactamente lo mismo. Seleccioné una y la sustituí en las demás. Aquí lo que hice fue seleccionar en esta y sustituí en las otras. Y entonces ahora me dieron como resultado estas dos. Pero si se dan cuenta, todavía tenemos ecuaciones que tienen dos incógnitas, b y c, o c y b. Entonces hacemos nuevamente lo mismo. Vamos a ver si alguna ecuación la podemos sustituir en la otra para que nada más tengamos una expresión. En este caso, si nos damos cuenta, c ya está despejada. Entonces, únicamente esta c tiene esta expresión algebraica, la vamos a sustituir en la otra ecuación. O sea, no nos vamos a regresar aquí. Esto es como si fuera mi paso 1. Defino mis ecuaciones. Encuentro una que se pueda sustituir. Encuentro una variable que esté despejada. Y ya que encontré esa, la variable la voy a cambiar por su expresión en las otras dos ecuaciones que no estoy ocupando. Y obtuve un nuevo segundo paso. Y ahora, en este nuevo paso, vuelvo a hacer lo mismo. Tengo aquí dos ecuaciones, tienen dos incógnitas. Yo nada más quiero que haya una, entonces voy a sustituir mi ecuación, alguna de ellas, en la otra. Entonces yo voy a tomar como referencia esta y la voy a sustituir en la otra que no ocupé. Hasta por eso le marco un punto. En este primer paso utilicé esta, que está igualada a 2b, y entonces la sustituí en las otras que no ocupé. Ahora en este paso, esta es la que yo quiero, donde veo que está la variable solita, entonces la voy a sustituir en las otras que no ocupé. ¿Y cómo quedaría? 2b más b más, en vez de escribir c, escribo por la ecuación que está igualado. Lo voy a escribir todo entre paréntesis para que no me afecte el signo que hay antes, porque al final de cuentas, si lo observaron, es una expresión. 2b menos 2 es igual a 149. Y entonces ahora sí, este ya sería como que mi tercer paso. Ya tengo esa ecuación con una sola incógnita. Entonces ya puedo realizarla como ya sé. Sería 2b más b. Elimino paréntesis, este más que multiplica estos términos, pues nos da lo mismo. Más 2b menos 2 es igual a 149. Simplifico términos semejantes. 2b más 2b más b nos da 5b. Menos 2 es igual a 149. Ahí está. Y ya de ahí realizo mi ecuación como ya hace. Este menos 2 lo voy a pasar del otro lado sumando. Pasaría como más 2. 5b es igual a 149 más 2. Y ahora realizo 5b es igual a 149 más 2, 151. Y ya la b la puedo despejar. Este está multiplicándolo, lo paso dividiéndolo. b es igual a 151 sobre 5 y b es igual a 151 sobre 5. Eso me da como resultado 30.2. Entonces ya tengo el lado más pequeño, vale 30.2.
faltan los otros dos lados, A y C. Pues ahora, como ya tengo un valor, voy a ocuparlo en las otras ecuaciones para tratar de obtenerlo. Por ejemplo aquí, esta es la más fácil. Ya puedo obtener A, puesto que ya tengo B, que me dio esto. Entonces voy a sustituirlo aquí. A es igual a 2 por 30. A es igual a 2 por B, pero B me resultó esto. 30.2 y B, perdón, A me da como resultado 2 por 30.2, eso nos da 60.4. Y observen, ya tengo, dejen nada más encierro los resultados, ya tengo B y ya tengo A. ¿Cuánto vale A? Es igual a 60.4 centímetros. Y ahora ya nada más me faltaría C, que igual utilizo cualquiera de las ecuaciones originales para obtenerlo. Voy a utilizar esta, puesto que ya tengo A, entonces ya es más fácil sustituir. Entonces C es igual a A, que me resultó 60.4, menos 2, y realizando ese cálculo que está bien fácil, 60.4 menos 2 nos da 58.4. Y ya tengo yo el resultado de C. Que bueno, lo voy a poner de este lado. C es igual a 58.4. Como estamos trabajando con unidades y todo eso, por eso les pongo los centímetros. Y ya tengo ahora sí mis tres lados. Entonces, como vieron, fue relativamente simple. O sea, fue exactamente el mismo ejemplo, el mismo caso que los ejemplos anteriores, nada más que en vez de 2 ecuaciones, obtuvimos 3. Las 3 las obtuvimos del enunciado. Ya que obtuvimos las ecuaciones, entonces fuimos sustituyendo, tomamos una y la sustituimos en las otras. Pero todavía seguimos teniendo más variables. Entonces tomé otra, ahora ya en el segundo paso tomé otra y la volví a sustituir en... Tomé una y la volví a sustituir en la otra. Y entonces ahora sí ya me quedó una sola ecuación con una sola incógnita. La resuelvo como ya sé y obtengo el resultado. Y con ese resultado lo sustituyo en las ecuaciones originales que yo tenía y ya obtengo todos los demás pasos. Entonces, si se dieron cuenta, fue exactamente lo mismo, nada más que ahora con 3 ecuaciones. Si hubiera 4 sería exactamente lo mismo. Vamos buscando cómo ir sustituyendo hasta que tengamos una sola ecuación con una sola incógnita. De hecho, hay un método que se llama sistemas de ecuaciones, que eso ya se ve más adelante, donde de una forma más fácil se resuelven este tipo de problemas. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Son problemas muy parecidos a los que vimos en el video tutorial. La suma de 17 más el triple de un número es 98. Hallar ese número. La edad de Emma es el doble que la de Roberto. Si ambas edades suman 27 años, ¿cuál es la edad de cada uno? Y luego, el largo de una casa rectangular es el triple de su ancho. Si el perímetro de esa casa es de 192 metros, ¿cuánto mide sus dimensiones? Entonces aquí les digo, puede haber una cantidad inimaginable de problemas. Yo traté de poner un poquito los más comunes, pero puede que a lo mejor me falten otros ejercicios, precisamente por lo mismo. Entonces yo aquí les sugiero es que busquen varios problemas en varios libros. Bueno, afortunadamente ya existe internet, donde ponen problemas de ecuaciones lineales y les van a aparecer muchos. Y traten de resolverlos para adquirir experiencia. Porque bueno, cada uno pues tiene su truco de resolverlo o de entenderlo. Aquí les digo, traté de incluir lo más que se podía, pero o sea, son tantos los problemas que la verdad, como que no hay un método así específico como cuando, no sé, realizamos la suma de números. O sea, que les digo, sumen este con este y así. No, aquí ya son distintas técnicas. Pero la esencia, si se dieron cuenta, también ya deben de conocer muchísimos conceptos anteriores. Por ejemplo, palabras que habíamos visto en el lenguaje algebraico como doble, triple, cuádruple y así sucesivamente. O también, por ejemplo, conceptos que vimos anteriormente como lado, ancho, base, altura, áreas, perímetros de las figuras. Por eso necesitábamos geometría. Quizá no lo ocupamos mucho antes, pero ahorita ya lo estamos ocupando. También aquí sí necesitamos aprender a leer bien,
Por esa razón es que las matemáticas se empiezan a enseñar después de que la persona sabe leer, porque aquí a partir de lo que vayamos leyendo, vamos transcribiéndolo al lenguaje algebraico. O bueno, mejor dicho, a una expresión matemática, una expresión algebraica para resolverlo. Si no leemos bien, pues no vamos a saber bien qué es lo que nos piden y no vamos a saber cómo empezar. Entonces las recomendaciones que les doy para este tipo de problemas, porque cada libro da recomendaciones diferentes, cada libro lo resuelve a su manera. Entonces yo a mi experiencia, yo les voy a decir lo siguiente. Primer paso, siempre vean lo que les piden. Era lo que siempre les decía en todos los problemas. Hallar ese número, aquí unidades, aquí dimensiones y así. A partir de lo que les piden, asignan variables. Sabemos que las variables nos representan cantidades desconocidas. Entonces aquí pues a ese número le asignamos una variable. A las edades le asignamos la variable. A las dimensiones les asignamos una variable. Posteriormente, escribir, ya que tenemos esas variables, escribir, el mismo problema nos dice, escribir las expresiones algebraicas que incluyan a esas variables que nosotros encontramos. Si se dieron cuenta, todos los problemas hicimos lo mismo. A partir de las variables que ya habíamos encontrado, ya después, dependiendo de lo que sea el problema, encontramos las expresiones algebraicas. Si son problemas donde hay varias ecuaciones, pues encontrarlas todas e irlas relacionando hasta que nos quede una ecuación con una sola incógnita o una sola variable. Y a partir de ahí ya vamos despejando para obtener el resultado. Ahora, a veces, o sea, les digo, yo pues ya vieron todas las matemáticas que les he enseñado, pero a pesar de eso, hay ocasiones en las que un problema hay que leerlo varias veces. Por eso les digo, o sea, a pesar de que yo sé matemáticas, hay problemas que yo tengo que estar leyéndolos varias veces para poder entenderlos bien. Entonces, esa también es otra sugerencia. Si no entienden el problema, léanlo una y otra vez. Y si no lo entienden, vayan analizando literal, palabra por palabra. Por ejemplo, a ver, suma. Veamos, aquí dice que voy a incluir la operación suma. Luego dice de, o sea, al hablar suma de, ya nos está diciendo que vamos a sumar varios elementos. Suma de 17. Aquí ya nos está diciendo, a ver, la operación es la suma de el primer elemento, 17. Más, quiere decir que este 17 lo voy a sumar con otro valor. A ver, el triple de un número. Ahí ya me está diciendo cómo obtener el otro número. Entonces así literal, o sea, vayan leyendo y leyendo y leyendo el problema. A lo mejor a veces leyéndolo varias veces ya entienden qué es lo que nos está diciendo. Pero si no lo entienden, entonces suena un poquito pesado, pero sí sirve mucho. Vayan leyendo palabra por palabra. Y así ahora sí, vayan analizando qué significa cada palabra. Y entonces ahora sí van a poder entender las expresiones algebraicas, como aquí. A ver, la suma, o sea, me viene a la mente el signo más. Luego el 17 es un elemento que voy a sumar. Aquí ya dice más, o sea, con que lo voy a sumar. Y con el otro elemento, que bueno, ya no les escribo, ya, si queréis ya les dije la mitad del problema. Entonces vayan así, son las recomendaciones que yo les doy. Vean qué les piden, asignarle variables, encuentren las ecuaciones empleando esas variables. Las ecuaciones siempre las van a encontrar en el problema. Y luego, ya después, si no lo entienden, léanlo varias veces. Y si no lo entienden, vayan analizando palabra por palabra hasta que obtengan la ecuación. Si obtienen varias ecuaciones, vayan sustituyendo a una adentro de la otra hasta que obtengan una ecuación con una sola incógnita. Ya van sustituyendo, realizando las operaciones hasta que despejan la variable del dato que les están pidiendo. Y van a ver, a mí la verdad, o sea, soy sincero, suena un poquito de información extra, pero sirve para aquellos que apenas están viendo este tema. Se les digo por experiencia. La verdad, a mí se me costó muchísimo trabajo entender este tipo de problemas. Aunque no me lo crean, ya van varios temas que les digo que me costó mucho trabajo. No crean que yo de la secundaria me lo enseñaron, sí, estaba fácil. No, o sea, me costó trabajo entenderlos. Por eso yo les comparto todas estas cosas que a veces los profesores no nos dicen. Yo sí les comparto mis experiencias, precisamente para que ustedes les sirvan y lo resuelvan más fácil. Entonces por eso les platico todo esto, aunque el video quede un poquito largo. Porque pues no tiene sentido nada más que les diga, a ver, vamos a resolver definen su ecuación, bla, 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 obtienen el resultado. Pero nunca van a entender bien cómo le hice yo para obtener la ecuación. Por eso les estoy diciendo todo esto. Entonces, a mí sí me costó muchísimo trabajo entender este tipo de problemas cuando iba a la secundaria. Pero después, entre tantas matemáticas, dices, estaba bien fácil. Pero eso ya después con el tiempo.
Entonces por eso les sugiero que de este tipo de problemas hagan varios, hagan muchísimos. O sea, porque nada más con los que vimos en el video y con estos 3 no va a ser suficiente, porque hay muchos problemas de otros tipos. Y hagan y hagan. La ventaja de realizar los problemas es que una vez que puedan resolver este tipo de problemas, son los más complicados de todas las matemáticas. Aunque no los crean, son de los más complicados. Una vez que puedan resolver este tipo de problemas, y una vez que puedan transcribir el problema a una expresión algebraica, créanmelo, van a dominar las matemáticas como no tienen idea. Cualquier tipo de problema que les pongan va a ser pan comido para ustedes. Van a poder resolverlo. Incluso hay personas que hasta se la pasan analizando. Y ustedes, cuando logren dominar este tipo de problemas, o sea, van a leer el problema y automáticamente van a saber qué hacer, sin tener que hacer el análisis que hicimos aquí. Se los digo por experiencia, créanmelo. Entonces yo les pongo estos ejercicios, pero hagan algunos otros. Y ahora sí, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. ¡Hasta luego!